bienvenida a la primera charla que tenemos del módulo de psicoanálisis. Esta pues es la introducción al mundo de los sueños a cargo de Nicolás Tovar, estudiante de 10º semestre, y Juan Pablo Lozano, estudiante de 9º semestre. Y en la noche de hoy nos acompaña el doctor Milton Murillo. Él es médico psiquiatra, docente de la Universidad del Rosario, miembro del Grupo de Estudio de Ciencias del Comportamiento de la Universidad del Rosario y candidato a psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia. Les doy la palabra a los expositores y muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Dani. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Hola, Juan Pablo, Nicolás, a todo el grupo. Buenas noches, ¿cómo va todo? Muy bien, doctor. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un tema diferente, nuevo, que va en tónica con la rama del psicoanálisis. Y para esta ocasión hemos querido traerles esta charla llamada Introducción al mundo de los sueños. Ya vamos a ver por qué el nombre de la charla. Y ya como Daniela me presentó y presentó a Juan Pablo, también les traemos esta pintura que es llamada El sueño erótico de Picasso. Y también va a estar relacionada un poco frente a los contenidos que vamos a manejar en la charla de hoy. Estas fueron pues las referencias que utilizamos, principalmente la obra de la interpretación de los sueños de Freud, principalmente en los capítulos de El sueño es una realización de deseos y el método de la interpretación orínica, y complementado con partes o pues fragmentos del libro Diccionario Freudiano de Jorge Luis Valls, y al mismo tiempo con un fragmento de el Manual de Psicología Dinámica de Briansky, que es la teoría psicoanalítica de los sueños. Estos son los contenidos que vamos a manejar. Y antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño backup sobre la última charla que tuvimos de introducción al psicoanálisis, y vamos a recordar un poco dos conceptos importantes. Uno, que es la primera tópica de Freud, y también la segunda tópica. Básicamente, una habla de lo que es el cómo nos encontramos frente a lo que es de lo lógico a lo ilógico, y la segunda nos habla de cómo nos encontramos frente al deseo y la moral. Entonces, en esa imagen que pueden ver del iceberg, básicamente nos habla de cómo nos encontramos en lo que Freud llamaba tres estados: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Siendo lo consciente aquello que podemos ver, está en el exterior; el preconsciente, aquello que se encuentra en un rango, en una forma en la que el iceberg, si se podría salir a la orilla, se podría salir al exterior, pero bajo cierto nivel de concentración. Y estas dos, siendo algo temporales y en el campo de la lógica, se diferencian del inconsciente, que está profundo, que está inmerso, es atemporal, y en donde vamos a encontrar aquello que está reprimido y dentro de nosotros. Y bajo esa metodología nos encontramos frente a lo que es nuestras acciones, nuestros deseos y la moralidad. Entonces el yo, siendo ese punto medio, esa persona, esa figura que media entre lo que lo que desea y lo que es correcto, va a estar entre lo que es principalmente el consciente y el preconsciente, mientras que el ello, que es aquello que es basado en impulsos, el deseo o la forma más infantil o animal, por así decirlo entre comillas, se encuentra principalmente reprimida en el inconsciente. Y, y de manera transversal entre lo que es lo ilógico y lo lógico, y entre el ello y el yo, lo maneja o pues lo regula el superyo, que es esa figura de autoría moral que rige al yo y que al mismo tiempo suprime al ello. Es importante que recordemos estos dos conceptos porque vamos a estar constantemente mencionando conceptos como el ello, el yo y el superyo, y la primera tópica. Ahora sí, para comenzar nuestra pequeña introducción,
les traemos un pequeño fragmento de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que dice: estoy tratando de contarles un sueño, en vano, puesto que ningún relato de un sueño puede transmitir la sensación del sueño. Esa mezcla de lo absurdo, de lo sorpresivo, de lo asombroso, en el temblor de la lucha, esa noción de ser capturado por lo increíble, que es la misma esencia de los sueños. Y eso nos lleva a una pregunta, y es: ¿qué es un sueño? Un sueño es básicamente algo absurdo, con un carácter sorpresivo, asombroso, dirían algunos, pero que tiene una esencia misma. Un sueño, cada sueño es único en su forma de presentarse. Y si lo vemos desde otro punto de vista, ya desde el punto de vista de la psicología profunda, vamos a encontrar que tiene conceptos bastante interesantes, como el narcisismo. Ahorita veremos un poquito más acerca de ese tema. Pero también tenemos lo que es la concepción del mundo interno y externo, en lo que hace referencia a la fantasía y el recuerdo. También encontramos una relación con la transferencia y la metapsicología. Pero ya hablando más de la definición del sueño, vamos a nombrar que es un acto psíquico normal al dormir, que donde las representaciones del pensamiento se perciben principalmente como imágenes que se desplazan y se condensan en tiempo y espacio. Y estas imágenes o estas representaciones, el sujeto les da creencia y las hace ver como si fueran percepciones reales. Entonces, ¿qué vamos a tener en el sueño? Básicamente, en ese momento lo que va a haber es una retracción de la libido, que a su vez va a estar relacionada con la satisfacción de un deseo de pulsiones en una forma de autoconservación. Básicamente es el deseo de dormir. Por otro lado, habrá cierta censura a nivel del yo. El yo va a estar descansando. Sin embargo, como hemos visto, va a haber alguien que lo vigila, que va a ser el super yo. Y eso, y esa regresión, ese deseo de dormir, esa censura, es en sí una forma de regresión al narcisismo en enfocarse solo en uno mismo, que al mismo tiempo hay una desinvestidura de todos nuestros sistemas y baja el nivel una baja de ese nivel, que es básicamente una censura, un descenso de nuestro aparato perceptual. Que por otro lado, eso también va relacionado al que el yo durmiente va a tener toda su motilidad abolida por el fin de tener ese deseo de dormir satisfecho. Y en últimas, el yo, al estar con la motilidad abolida, al estar en una retracción, va a tener una función. A pesar de que está en censura, su trabajo en ese momento, además de descansar, va a ser el guardián del sueño, va a ser lo que nos permita dormir. Entonces, cuando nos despertamos a medianoche, básicamente eso se le llama a que el yo ha fracasado en su función como guardián. Listo, ya hecho una pequeña introducción, ahora sí vamos a hablar de la teoría del psicoanálisis en los sueños. Y para eso, pues les queremos traer la definición propia del mismo Freud, que habla de que un proceso mediante el cual y por la regresión que se lleva a cabo a partir del polo motor al polo sensorial, las palabras, los conceptos y acciones se transforman en imágenes visuales. Lo visual es propio del sueño y las palabras o la escritura son un agregado, prestado, por así decirlo, de la vigilia y del proceso secundario. Entonces, ¿cómo desglosamos esa definición un poco más? Básicamente vamos a tener la energía del inconsciente, aquello que está oculto, que está reprimido, se va a mezclar con las representaciones que tenemos del exterior, de lo que nosotros vemos y lo que nosotros vivimos, que al sumarse con el preconsciente, que eso es un estado intermedio, va a generar una forma de vía de salida, ya que pues si recordamos el preconsciente requiere concentración, pero el inconsciente por otro lado, al estar tan oculto, va a requerir de un medio para poder salir y manifestarse. Entonces, si por un lado tenemos la vía de salida, por otro lado, en el sueño, aparte de lo que es la satisfacción de deseos, la función de guardián también es una forma de comunicación, que a su vez esta comunicación tiene una característica y es que también tiene un fenómeno de amnesia, un fenómeno que es para protegernos de esos mismos mensajes del inconsciente, es básicamente un fenómeno de resistencia. Y a su vez, el sueño en su comunicación también puede expresar lo que es una compulsión de repetición. Esto es una definición más del psicoanálisis, pero si lo viéramos desde otra visión, desde la perspectiva de otro psicoanalista como lo pudo haber sido Fisher,
Él hablaba de que el soñar es algo netamente psicológico, básicamente un tercer estado diferente a la vigilia y al dormir, y que pues se manifiesta a través de las ondas del electroencefalograma como el ciclo de REM, que se da cada 4 ciclos de la fase de no REM de 90 a 100 minutos y que 20 minutos apenas van a ser realmente la fase activa onírica, que eso en los adultos es un cuarto del sueño, mientras que en los niños y en personas jóvenes va a ser mucho mayor. Y esto nos lleva a algo muy interesante y es en la definición de Bertrand Lewin, que nos habla del sueño en el recién nacido. ¿Y cómo funciona el sueño del recién nacido bajo este punto de vista? Básicamente nos habla de que es un sueño que carece de contenido visual y es posterior a la sensación, bueno, o a la saciedad oral. Básicamente, la idea de que el recién nacido ha sido saciado por el pecho y que estructura una forma de pantalla de sueño no es más que en los recién nacidos como la representación de su réplica del dormir infantil. Y es básicamente la satisfacción o la sensación orgánica más básica que existe en los humanos. Ahora, si viéramos la hipótesis de Freud sobre la construcción de los sueños, se habla de lo que es la manifestación de nuestra vida psíquica sumada a la realización de nuestros deseos infantiles reprimidos. Sin embargo, esto no cesa en el reposo y al contrario, como hemos visto, al ser una satisfacción de algo que está reprimido y que es algo netamente puro, va a generar una pugna y que esto en el sueño pues forma parte de un motor. Ahora, este, estos deseos que están reprimidos y que son inconscientes y que se encuentran en el inconsciente, perdón, van a requerir un medio de expresión, que hemos visto que esa vía de salida requiere una comunicación. En el sueño y en la comunicación hay un mensaje a base de símbolos preconscientes y que estos se encuentran básicamente entre una ligadura entre lo que es el inconsciente y el proceso primario que forman para poder manifestarse en un lenguaje. Ahora, si vamos a mirar la estructuración del sueño, vamos a considerar entonces que hay dos puntos importantes, lo que es el deseo reprimido, que es aquello que mueve el proceso, lo que Freud le llamaba el socio capitalista, quien es el que proporciona la materia prima del sueño, o bueno, a ese proceso onírico. Y por otro lado es el resto diurno, o sea, el vehículo que es básicamente es un medio que es susceptible a ser manipulado por el deseo reprimido y que es el medio en que se utilizan como ese lenguaje. El vehículo es el método en que el deseo reprimido, el sociocapitalista, se expresa y utiliza para hacer toda la economía del sueño, por así decirlo. Y estos dos puntos van a estar ligados o van a estar vigilados por algo que se llama la agencia sensorial. Básicamente es un ente regulador en el psiquismo que permite diferenciar entre lo que va a ser algo que podría ser prohibido, inaceptable o incluso vergonzoso que se pueda manifestar en los sueños. Ahora, por otro lado, en el punto de concepción de Freud, el proceso de regresión, cuando se regresa, describe tres tipos de actividad onírica: la regresión temporal, la regresión topográfica y la regresión formal. Pero entonces, si ya hemos visto que tenemos un socio capitalista y por otro lado tenemos el resto diurno, también eso nos lleva a dos cosas, que es en el sueño los contenidos. Y es que va a haber un contenido que se manifiesta, va a haber, o sea, lo que vamos a recordar. Y que sin si no existiera el manifiesto, no habría la posibilidad de la representación. Pero por otro lado, como hemos visto, hay algo que está oculto, hay algo que se intenta comunicar, hay algo que utiliza un vehículo para expresarse, que es el contenido latente, y que sin este no existiera, no habría la actividad onírica. Entonces, al hacer la sumatoria del resto diurno y el contenido reprimido, eso nos permite tener una globalidad funcional. Y entonces, básicamente, habla de que el sueño se da por retirar una buena parte de estímulos externos, esa retracción, nos concentramos en nosotros mismos y por eso, entonces, se genera ese modelo básico de narcisismo en el mismo sueño. Y ahora vamos a considerar que si tenemos unos estímulos y hay una concentración en nosotros mismos, que es en la definición de Freud del polo aferente y eferente, lo que vamos a tener es un aparato psíquico, básicamente el aferente que recibe los estímulos y el eferente que se encarga de hacer la descarga por medio de la huella anémica. Pero entonces, si la actividad psíquica no cesa en el reposo y la creatividad onírica pues tampoco se va a detener en la vigilia, va a haber que
entre lo que es el contenido del manifiesto y el contenido latente está el punto medio llamado el trabajo de sueño o la elaboración orínica, que básicamente tiene unos ciertos puntos, y es que uno, hay una condensación, y eso permite que el sueño tenga múltiples características de varias cosas. Dos, que tenga un desplazamiento, háblese por omisión, se puede modificar, tiene una agrupación arbitraria de sus materiales. Tres, que hay un cuidado de la representatividad. Básicamente, el yo descansa, sin embargo, eso no implica que el contenido sea susceptible de ser representado. La energía del inconsciente siempre se va a ligar. Por otro lado, la elaboración o la distorsión secundaria. Básicamente, el yo, a pesar de que no se ocupa, sí tiene la ocupación, no está ocupado en el crear el sueño, pero sí está en la función de regularlo, en el contexto de la censura. Básicamente, hace la racionalización y le da importancia a las cosas que probablemente quizá no la tengan, y al mismo tiempo le permite dar incertidumbre frente a la certeza o viceversa entre los materiales que se presentan en el sueño. Por otro lado, la simbolización básicamente es la relación entre el sueño y la traducción del mismo, el lenguaje que utiliza el contenido manifiesto y latente. Y por otro lado, si quisiéramos ahora entender, bueno, ese es el trabajo de sueño, la pregunta, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo nos serviría interpretar este sueño? Básicamente es un trabajo inverso, básicamente es desmesurar y básicamente es eh, a partir de esa desmesuración es comprender el contenido latente y buscar cada detalle que se encuentra oculto en el mismo. Entonces, en el trabajo de sueño hay un debilitamiento de las censuras de la vida de vigilia que permite que se afloren esos contenidos represados, que, como hemos visto, nunca va a desaparecer del todo. El yo siempre va a estar vigilante y eso nos lleva a un concepto fascinante que es el principio del displacer-placer, que básicamente es esa forma en lo que se genera entre el equilibrio de, bueno, puedo permitir que se afloren estos contenidos que están dentro de uno mismo, pero al mismo tiempo el yo se encarga de decir, esto ya es excesivo, esto ya me genera vergüenza, esto me genera miedo por lo eh, infantil o incluso irracional que representa para el mismo. Y eso nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo es una pesadilla? ¿Cómo es un sueño de angustia? Básicamente es la realización de estos deseos prohibidos que se acercan tanto a su representación onírica y que alteran ese principio de displacer-placer, en lo que Freud, como hemos visto, hace la analogía entre lo que es el socio capitalista y el vehículo, que entra en un equilibrio llamado la economía del placer. Pero hay otras definiciones, no solo la de Freud, también está el concepto de Garma, quien considera la pesadilla como una atracción del sueño hacia lo que es desagradable y lo que es penoso, en donde una situación traumática va a ser el factor principal de ese sueño y va a ser asimismo que cause la regresión, ya que ese deseo que se satisface eh, es tan desagradable para el yo que lo que hace es, al regresar, es un intento de disminuir ese displacer frente a ese deseo penoso que se está presentando. Entonces, en el sueño, según Garma, es una tentativa más o menos eficaz de vencer ese desagrado psíquico originado por la situación traumática, basando sus consideraciones en la tercera teoría instintiva y por tanto en el orden de la compulsión a la repetición como principio psíquico a favor del instinto de muerte. Y ahora, si pensamos, bueno, así serían las pesadillas, pero ¿cómo sería entonces en el sueño de un niño? O en los sueños de la infancia, no solo del recién nacido. Es algo interesante, ya que pues la importancia de la elaboración en el sueño infantil, al hablar de lo que es en el contenido del yo, vamos a encontrar que son sueños muy poco elaborados. Sin embargo, es el reflejo más característico de lo que es la vivencia de frustración y por consiguiente la realización del deseo más básico del niño. Entonces, si es encontrar la génesis más temprana del yo, pero al mismo tiempo vamos a encontrar una complejidad y una riqueza muy amplia en el mundo interno del psiquismo de lo que es el niño, que a su vez va a ser variado, confuso y convulsionado durante la distorsión de esa frustración. Sin embargo, entre lo que es el contenido latente y manifiesto, la distorsión no es tan marcada,
pero lo que sí va a ser muy llamativo es el afecto que el niño le presenta al sueño en lo que es si logra satisfacer ese deseo o si sigue en la frustración del mismo. Y algo muy interesante que surgió durante la Guerra de Corea fue la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si le privo el sueño a una persona? Y esto pasó durante experimentos con prisioneros de guerra, que era que les provocaban una psicosis experimental transitoria, llamada también el síndrome del lavado cerebro o Emotion Candidate Syndrome, que básicamente habla de que cuando se priva a una persona del dormir o se le priva de la actividad onírica, dará un mismo resultado, un episodio psicótico transitorio o, en casos menos graves, lo que es la irritabilidad, cambios en el afecto, irritabilidad, ansiedad o cambios en las funciones mentales, como dificultad para la abstracción o el cálculo. Y esto nos lleva a algo muy interesante, que va a ser en la definición de Wilfred Bion sobre el sueño y el pensamiento, es que el ser humano, para poder soñar, necesita de algo llamado la función alfa, básicamente algo que procese las impresiones sensoriales internas y externas y así las transforme en elementos para el pensamiento onírico, que básicamente esta función alfa pues, puede ser traducida en lo que pueden ser imágenes, olores, ruidos o muchas otras formas, y que a su vez forma una barrera que aísla y da el pasaje selectivo entre el inconsciente y el consciente. Y esta separación permite que un sistema no invada al otro. Eso nos habla de tanto censura como resistencia que el sueño crea y la diferencia y lo permite diferenciarlo del inconsciente, bueno, del consciente. Y que cuando esta función alfa fracasa, no se permite soñar, no se permite dormir y eso nos lleva a la psicosis. Entonces, ya hablando más a fondo de la psicosis, ¿qué ocurre cuando nos preguntamos qué ocurre en los pacientes con esquizofrenia o anteriormente en lo que fue llamado el paciente neurótico? Básicamente habla de lo que es el surgimiento de la pantalla beta o elementos beta. Básicamente es una forma que no es apta para el pensamiento del inconsciente, de la vigilia ni de la fase onírica, y que apenas permite evacuar por identificación o por cortocircuito. Básicamente entre el inconsciente y la actividad motora hay una actinado, eso quiere decir que no hay una unión, no configura el pensamiento y es un estado confuso ya que no hay una comunicación clara entre lo que es la vigilia y el sueño. Y eso nos lleva a descubrir que el sueño es un mecanismo de defensa que tenemos contra la psicosis, ya que actúa como si fuera una olla de presión. Básicamente, esa olla de presión que todos tenemos nos permite descargar esos pensamientos que hemos tenido represados durante el día y que en el sueño, pues, nos hace una función de tanto reparación como catarsis o incluso elaborativa, y que en la psicosis, cuando esto falla, lo que hace es un reflejo de lo que es la desintegración de la personalidad de la persona que tiene psicosis. Entonces, vamos a recordar, el trabajo es básicamente realizado por el yo, por las pulsiones y deseos reprimidos que pugnan para retornar del inconsciente. Básicamente esto se da cuando el yo descansa. Segundo, vamos a tener un mecanismo de investidura de las representaciones que en donde se entra en una representación y se transfieren a nuestros restos mnémicos, lo que hemos pasado y lo que hemos vivido en el día. Y por otro lado, Freud habla de lo que es el deseo reprimido, el sociocapitalista, que al juntarse con el resto diurno, o sea, el socioindustrial, el vehículo, forman esta sociedad y juegan en lo que es la economía del placer. Esto nos habla de que es una fantasía realizadora de deseos y el regreso a la satisfacción alucinatoria de los deseos, básicamente cuando ya se cumple el deseo, se cumple el sueño, es un regreso al inconsciente y otra vez el deseo reprimido vuelve a formar parte del yo. Y en ese proceso, en ese comercio, básicamente el yo interviene en las negociaciones, en el trabajo del sueño. Y eso nos lleva a que el contenido representacional, sumado con la selección de las representaciones y por medio de símbolos universales propios del inconsciente, nos hace pensar que no es tanto la experiencia, sino más bien como el lenguaje que utilizan ese deseo reprimido para poder manifestarse. Que esto lleva a un punto interesante, y es que
En muchos casos no es tan fácil descubrir cuál es esa forma de realización y muchas veces es un enmascaramiento muy bien logrado por parte de esa sociedad, lo que lleva a considerar que en muchos de estos casos o en muchos de los sueños el afecto juega un papel muy importante, ya que es una marca de la represión que representa ese deseo que está reprimido. Y que por otro lado, si se llegara a recuperar ese deseo reprimido y formara parte otra vez del contenido formal del proceso secundario, y eso significa que recupera su desinvestidura y forma parte otra vez del yo, es ahí cuando recobraría otra vez su representación. Bueno, ya terminando de hablar de la teoría psicoanalítica, vamos a hablar ahora de la definición de los tipos de sueños que se describieron por Freud. Básicamente, como hemos visto, el sueño es una realización de deseos, un fenómeno psíquico que precisa básicamente de realizar estos mismos y que es incluido en el conjunto de actos comprensibles de nuestra vida despierta y constituye el resultado de una actividad intelectual bastante compleja que nos representa básicamente el cumplimiento del mismo. Y esto lleva a un tipo de sueño muy particular, que es el sueño de comodidad, que básicamente es aquel sueño que presenta una actividad tan placentera o un deseo tan placentero que llega a sustituir la acción en la vida real como si estuviera pasando en el sueño. Básicamente en la imagen pueden ver, la persona está teniendo el sueño de que está orinando. Y es tanto el placer que le genera, tanto el deseo que se le satisface, que es como si la persona interpretara que estuviera en vida real haciéndolo. Pero cuando despierta realmente se da cuenta de que no es así. Eso se le llama un sueño de comodidad. O pues el mejor ejemplo de lo que es la realización de los deseos. Pero por otro lado, van a haber otro tipo de sueños, como los sueños de angustia, en donde la realización se disfraza de deseos inconscientes reprimidos que, al ser captados por el yo, le van a generar angustia. Y no es tanto porque se realice el deseo, sino por lo que implica, porque pueden ser deseos tan infantiles o tan penosos que ya incluso en vida real, pues uno pensaría, esto es terrible, o sea, es algo que debo reprimir, no quiero pensar en eso, me genera pena, es algo rechazado, genera ambivalencia porque pues genera satisfacción, pero al mismo tiempo genera choque con la moralidad y que es más que todo un placer para el ello que para el yo. Y que Freud describe que en ciertos pacientes, como lo eran los neuróticos obsesivos, muchas veces estos lo veían como manera de presagio, ya que ellos tenían un cierto nivel de omnipotencia en el pensamiento. Ahora, si hablamos de los sueños de arriba y abajo, vamos a tener que el sueño de abajo básicamente es un sueño que es animado por el deseo del inconsciente reprimido y logra representar por un resto diurno. Básicamente es algo similar a la irrupción del deseo reprimido en la vida diurna. Mientras que el sueño de arriba es aquel donde predomina el pensamiento o el propósito diurno durante la noche y asimismo consigue ser reforzado por lo reprimido y se separa del yo. Algo que cabe recalcar es que el significado del sueño, el sociocapitalista le pesa la importancia adquirida por el contenido diurno que va a seguir estando en la realización del deseo inconsciente del reprimido. Ahora, si hablamos de lo que es el sueño punitorio, básicamente, a diferencia del sueño de angustia, que es un sueño que genera choque porque es tanto satisfactorio como angustiante, el punitorio, por otro lado, es más un sueño del superyo. Básicamente, lo que ocurre es que ante el deseo del ello, el superyo acusa al yo por estar soñando con ese tipo de deseos, a pesar de que esté disfrazado, y lo que termina haciendo es castigándolo. Incluso muchas veces se habla de que el sueño punitorio es un reflejo del sadismo del superyo y de un masoquismo del yo. Entonces, este tipo de sueños lo que va a generar es un afecto displacentero al despertar, similar a la angustia, que va a ser recordado como una situación de peligro y que al soñar va a ser contrarrestado el castigo con el alivio de la culpa, que al mismo tiempo este castigo, el ello en su deseo es castigar y al mismo tiempo el yo se relaja con la culpa que es expiada por el dolor.
Y algo muy interesante es que en la imagen que ven abajo habla de una película de Elliot Page que había hecho en su época de adolescente, de 4 estudiantes de medicina que en un experimento paranormal habían cruzado con las líneas de la muerte. Y una de los personajes, al terminar el experimento, muchos de sus sueños eran relacionados con caer en una piscina de medusas. Y el ejemplo está porque esas medusas representaban un error que tuvo con un paciente al cual mató sin querer en urgencias al no darle el manejo adecuado porque éste había sido picado por una medusa y fingió o falseó la nota de historia clínica diciendo que había sido algo que previamente había llegado muerto. Y entonces ante esa culpa y ante ese super yo, en sus sueños se manifestaba siempre con una medusa castigándola a ella. Ahora, si hablamos de los sueños típicos, por otro lado, son aquellos en los que falla en su representación y por regla general, pues son más que todo ocurrencias. No se encaminan tanto en lo que es la comprensión y muchas veces se vuelve algo insuficiente o oscuro, en donde vamos a encontrar un deseo ambivalente, una sensación encontrada, que se manifiesta principalmente a través de un simbolismo genérico, como lo puede ser caer, volar, estar desnudo enfrente de un público, la muerte de un ser querido o también puede ser incluso estar presentando un examen. Y un ejemplo también muy clásico es la caída de los dientes, que en este caso vemos un corto de lo que fue la película Intensamente, en donde si recordamos, el personaje principal, Riley, uno de sus sueños después de haber cambiado de colegio, después de haber mudado y haber perdido a todos sus amigos y toda la gente que conocía, en su sueño empieza a manifestar lo que es la pérdida de dientes, que esto nos habla o nos podría hacer pensar de lo que es la sensación o castración o pérdida de algo simbólico o material, que en este caso es más simbólico ya que ha perdido sus relaciones con sus amigos y con el ambiente que la rodeaba. Por otro lado, el sueño traumático es aquel que se reitera después de una situación que ha sido traumática y que hasta el pasado periodo generará una repetición o una convulsión repetitiva, incluso una repetición demoníaca, llaman algunos autores, con el fin de retornar al principio del placer-displacer. ¿Por qué? Porque cuando se genera una situación traumática en estos sueños, básicamente se arrasa, se destruye con todo mecanismo de protección antiestímulo y lo que queda es básicamente una última trinchera o un espacio en el que lo único que queda es repetir y repetir la situación traumática en el sueño hasta que el socio capitalista o bueno, se convierta esta situación en algo previo y en algo que la persona en su sueño puede interpretar como, bueno, esto ya me pasó. Y como ya me ha pasado, pues ya no me genera tanto dolor y ya lo puedo ver como algo previo, algo referido y ya le puedo hacer una ligadura en los sueños, en su aparato psíquico. Básicamente eso consiste el sueño traumático. Listo, entonces vamos a continuar con todo lo que nos habla Freud respecto al método de la interpretación. Siguiente, Nico, por favor. Con una afirmación muy importante, la primera que Freud nos va a dar, y es que los sueños son susceptibles de interpretación. Tenemos otra definición que Freud coge de un compañero de él, que es Daniel Paul Schreber, que fue un juez y escritor alemán, al que se le conoce principalmente por la descripción de sus propios delirios psicóticos en su autobiografía Memorias de un enfermo de nervios, en el que básicamente él decía que interpretar un sueño quiere decir señalar cuál es su sentido, es decir, sustituir algo que pueda incluirse en nuestros actos psíquicos como un factor de importancia y valor. ¿Qué quería decir entonces con esta afirmación, Scherer? Básicamente que se podían extraer partes de los sueños o los sueños en su totalidad y a partir de ahí coger definiciones y poder reemplazarlos por significados que tuvieran algún tipo de implicancia dentro de nuestra vida cotidiana. Siguiente, por favor. Pero hay algo que hay que tener muy en cuenta y es que antes de, digamos que Freud, que fue como el primero en describir todo este método de la interpretación de los sueños, ya habían unas teorías tanto científicas como de la opinión profana que habían hablado respecto a la interpretación de los sueños. ¿Qué decían las teorías científicas? De que no había un lugar a interpretación de los sueños desde un acto anímico, sino que se le consideraba como un proceso netamente somático, cuyo desarrollo se va a exteriorizar en el aparato psíquico por medio de algunos signos. O sea, ¿qué querían decir ellos? Ellos querían decir que a los sueños se les podían atribuir un significado que pudiera tener algún tipo de implicancia dentro de lo que ya hablamos de Nico, de las represiones, de los traumatismos,
de estos sueños, sino que simplemente correspondían a somatizaciones que hacía todo el aparato psíquico y que se determinaba por medio de estos signos, pero que no querían pues, significar nada más. Siguiente. Por otro lado, la opinión profana creía que no podía negarse que los sueños tenían como tal un significado, aunque reconocía que los sueños como tal, los sueños son incomprensibles y absurdos y están guiadas por un presentimiento oscuro. Y se acepta que poseen un sentido que va a resultar, digamos, como oculto dentro de todo el proceso mental de la persona, y todo se centraría en poder desentrañar acertadamente esa sustitución y hallar el significado oculto. Entonces, ¿qué quería decir la opinión profana? Que efectivamente los sueños sí tenían un significado, sí tenían como algo que ver con lo que nosotros sentíamos y pensábamos. Sin embargo, esto, más allá de revelar otro tipo de cosas, revelará más como unos presentimientos oscuros y algo que tocaba sacar a la luz y desentrañar para poder descifrar qué significaba. Siguiente. Aquí vamos a hablar de que Freud describe dos tipos de interpretaciones, la interpretación simbólica y el método descifrador. Hablando principalmente pues, de la interpretación simbólica, va a tomar el contenido de cada sueño en toda su totalidad y lo va a sustituir por otro contenido que sea comprensible y análogo en otros aspectos de la vida de la persona. Y lo que van a hacer es básicamente reproducir el pensamiento concebido por el autor bajo lo que van a considerar entre comillas como un disfraz, que va a ser correspondiente a los caracteres de que los sueños no son conocidos por la experiencia personal. Entonces, ¿qué quería decir esta interpretación simbólica? Que va a coger la totalidad del contenido del sueño y va a ser transformado o reemplazado bajo este disfraz de que, digamos, por algo que corresponde a todo el contenido comprensible entre los aspectos que podemos encontrar. Siguiente. Ya en cambio, el método descifrador lo que va a hacer es considerar el sueño como una escritura secreta en la que cada signo va a poder ser reemplazado mediante una clave prefijada. Acabamos de hablar de que habían diferentes claves de los sueños que iban a poder ser encontradas por otro tipo de significación que ya fuera conocida. Y ya dependiendo de cada quien que va a construir con las réplicas halladas, todo lo que, digamos, íbamos a considerar coherente dentro de lo que es un sueño y de esta manera transferirlo también hacia el futuro de la persona. Entonces, acá lo que se usaban principalmente eran claves en el que cada elemento del sueño, uno por uno, no es como el método simbólico que era la totalidad del sueño, sino que acá cada elemento del sueño iba a ser transformado o codificado por esta clave de los sueños de tal manera que pudiéramos encontrar cuál era el verdadero significado del sueño. Siguiente. A este método descifrador le salió una alternativa que fue propuesta por Artemidoro de Daldis, en el que básicamente consistía en no únicamente coger el contenido del sueño, sino además del contenido del sueño también darle como cierto tipo de importancia o implicancia a lo que era también la personalidad y las circunstancias que estaba viendo el sujeto en el momento. Entonces no era únicamente como qué significaba el sueño de a partir de ahí decodificarlo, sino que también tener en cuenta cuál es la personalidad del sujeto que vivió que vivió el sueño y también cuáles eran los elementos que estaban atravesando su vida en ese momento. Entonces acá se sacó una conclusión muy importante y es que era que el mismo elemento onírico, es decir, el mismo sueño, iba a tener un diferente significado, por ejemplo, para lo que era un rico o para lo que era un pobre, o también, digamos, para una persona que era casada versus una persona soltera. Entonces, digamos, dependiendo también de cómo la persona estaba viviendo en ese momento el sueño, de cuál era su personalidad y cuál era su entorno, pues las interpretaciones del sueño podían cambiar bastante y ser diferentes. Listo. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en lo que tiene que ver con el método de la interpretación de los sueños que propone Freud, hablando de que primero tenía que haber lo que era una preparación psíquica. Y esta preparación psíquica va a buscar principalmente dos cosas. Una era la intensificación de la atención sobre las percepciones psíquicas que tenía el sujeto sobre sí mismo, y también otra que era la exclusión de la crítica con la que se acostumbraba a seleccionar las ideas que emergían en la persona. Entonces, para, digamos, en un primer inicio, para poder hacer esta parte de la intensificación de la atención, lo que proponía Freud era facilitar que la persona pudiera concentrar su atención y de esta manera analizar toda su expresión psíquica. ¿Y de qué manera se podía hacer? Pues lo ideal era siempre que la persona, digamos, estuviera en un lugar tranquilo, estuviera en un lugar de confianza, que pudiera cerrar los ojos, que tuviera una postura descansada, en la que básicamente pudiera tener como una mayor concentración.
Y todo el éxito de este psicoanálisis, de esta interpretación de los sueños, también iba a depender mucho de que el interpretador respetara y comunicara todo lo que atravesaba el pensamiento de la persona y que tampoco, digamos, la persona de esa manera, pues, desarrollara como un lazo de confianza con el interpretador y pudiera como explicar y dar todo su interés, todo su sueño al examinador sin sentirse que iba a ser criticado y que iba a ser juzgado por el interpretador. Y esto era lo que básicamente hablaba la exclusión de la crítica. Digamos que el interpretador, pues vamos a darnos cuenta que es muy importante también y digamos que también todo su estado de ánimo va a influir sobre la persona. Era muy importante que el interpretador fuera una persona muy equilibrada, muy centrada y que, digamos, tampoco implicara juzgar a la persona por sus sueños. De esta manera la persona pudiera dar todos los elementos que vamos a darnos cuenta que varios elementos que la persona no consideraba importantes en realidad sí lo eran y los excluía por temor a la crítica. Entonces era muy importante también que el examinador tuviera como toda la atención también en el sujeto y de que de esta manera pues confiara en él y hubiera como una confianza mutua y pues hubiera total relación. Siguiente. Listo. Ahora vamos a hablar sobre las representaciones involuntarias. En el estado de adormecimiento de la persona van a surgir unas representaciones involuntarias por el relajamiento del que ya hablamos, de una cierta acción voluntaria que vamos a dejar actuar sobre el curso de nuestras representaciones. Entonces, digamos, muchas veces este relajamiento del que hablamos, que es involuntario, va a corresponder principalmente a lo que es la fatiga o el cansancio. Y estas representaciones involuntarias se van a transformar en imágenes visuales y acústicas, y en el estado en que provocamos para llevar a cabo el análisis de los sueños y de las ideas patológicas, lo que va a pasar es que el sujeto va a renunciar intencionada y voluntariamente a esta actividad crítica y lo que va a hacer es emplear toda la energía psíquica ahorrada o parte de ella en lo que es la persecución de aquellos pensamientos que van a surgir como de la nada, pensamientos emergentes, y por medio de digamos, la captura de estos pensamientos emergentes, se van a conservar el carácter de las representaciones y va a pasar de ser una representación involuntaria en ser una representación voluntaria por medio de esos pensamientos que van a llegar a la persona, digamos, en forma de imágenes visuales y acústicas, que es lo que estamos hablando. Siguiente. Es muy importante también hablar del estado de autoobservación que tiene que adoptar el sujeto, que va a estar exento de crítica, como ya lo hablamos. Y la mayoría de las personas, digamos que suele hacerlo con facilidad, sin embargo, es algo que hay que trabajar y que, digamos, hay que reforzar en cuanto a si la persona no logra hacer como ese trabajo de autoobservación y exclusión de la crítica, de concentración de la atención a la primera, y es algo en el que el interpretador tiene que ayudarle. Entonces, acá, digamos que vamos a darnos cuenta que el objeto sobre el cual tenemos que concentrar la atención no es el sueño en su totalidad, sino en cada uno de los elementos. Y tenemos que presentar, si quieres, dale siguiente, Nico. Tenemos que presentar el sueño de una manera fragmentada, y es cuando hablamos al hablar de la fragmentación. ¿Qué significa la fragmentación? De que no se debe concentrar toda la atención sobre el sueño en su totalidad, sino en elementos que de pronto pueden ir un poco más en segundo plano en el sueño, pero que de todas maneras, digamos, pueden ser importantes en la interpretación de los sueños. Los fragmentos van de acuerdo a cada elemento. ¿Aló? Bueno, y este tipo de fragmentación de los sueños que, digamos, nos va a ayudar también a ver cosas que de pronto la persona va a intentar excluir porque va a considerar que no son importantes, que no tienen nada que ver con el sueño principal, que no tienen, que creen que en verdad no va a contribuir nada, pues es importante, digamos, que también lo relaten porque nos puede ayudar a determinar elementos en segundo plano que pueden indicar también otro tipo de conflictos o de problemas que, digamos, pueden ayudarnos a mejorar como toda esta interpretación de los sueños. Y vamos a darnos cuenta que este tipo de fragmentación también se acerca al método de las claves que habíamos hablado, que es el método descifrador por medio de estas claves digamos, de codificadoras de los sueños, ya que se ve en el sueño un conglomerado de productos psíquicos y por medio de este conglomerado de productos psíquicos podemos llegar a una idea principal y de esta manera poder llegar a la interpretación total del sueño. Siguiente. Ya para finalizar, vamos a hablar un poco de la técnica psicoanalítica. Entonces, ya como Juan Pablo les ha expuesto y hemos abordado durante la presentación, hay bastante complejidad en lo que es
intentar descifrar lo que es latente y lo que está oculto. Sin embargo, se han descrito 3 técnicas que vamos a ver que permiten ayudar frente a lo que es hondar en la complicado que puede ser el aparato psíquico que nosotros como personas tenemos. Algo similar a lo que es caminar en lo que es la pintura o bueno, el grabado de la relatividad de Maurice Escher. Entonces, en cuanto a la técnica del abordaje del sueño, hay muchas, es bastante amplio, pero hay 3 principales. Uno, que es la clásica, que a pesar de ser la más rigurosa, queremos que se queden con la idea de que a pesar de que sea la más rigurosa, no es por ello la más eficaz. Y en la que se busca descomponer el contenido manifiesto en diversos elementos. Básicamente es la que más desmenuza el sueño. Busca más asociaciones y a partir de las asociaciones, pues se busca un nuevo nivel de elementos que estaban más latentes y que buscan nuevas vías asociativas con un mayor nivel de profundidad en su abordaje. Por otro lado, hay otra técnica que es a partir de los restos diurnos. Entonces, a partir de un elemento que sea llamativo, relacionado al problema, pues se busca iniciar desde ese punto y se empiezan haciendo las asociaciones y se empieza haciendo la investigación a partir de ese punto específico. Y hay otra que es decirle al paciente, escoja usted dónde quiera comenzar. Básicamente que el paciente escoja qué símbolo, qué pedazo del sueño, qué contenido le llamó más la atención, lo encuentra más relevante, llamativo, aterrador, traumático, por así decirlo. Y a partir de eso, de lo que el paciente escoja, se empieza a hacer la investigación como tal. Y ya finalmente les agradecemos a todos por haberse quedado y por haber escuchado. Y cerramos nuestra charla con una pequeña frase de la película del prisionero de Azkaban, citada por el personaje de Albus Dumbledore, donde dice, en nuestros sueños entramos en un mundo completamente nuestro. Déjenlos nadar en el mar más profundo o deslizarse sobre la nube más alta. Y ya con eso finalizamos la charla. Muchas gracias a todos. Listo, Juan Pablo y Nicolás, muchísimas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Si alguno de los asistentes tiene preguntas, puede levantar la mano, puede escribirlas en el chat. Eh, y no sé si de pronto el doctor Milton Murillo quisiera darnos algún comentario, alguna retroalimentación, pues él también está abierto a recibir preguntas sobre el tema. Hola. Bueno, yo quiero simplemente hacer un par de comentarios respecto en general a la charla. Lo primero, pues felicitarlos de verdad, porque es lo que hicieron Juan Pablo y Nicolás hoy tiene un nivel de complejidad bastante grande. Estudiar sobre la teoría psicoanalítica, la interpretación de los sueños y el funcionamiento de los sueños es algo que requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo, me refiero a que son textos extensos, complejos, con una terminología que requiere de un conocimiento intermedio avanzado de metapsicología. Entonces, por eso me parece que esta presentación que ustedes acaban de hacer es muy buena y quiero resaltar eso, porque además se tomaron ustedes el tiempo y lograron hacerlo con bastante éxito, de ir como tratando de traducir eso un poco al nivel que tenemos acá en el grupo de interés, y eso sí me parece muy valioso. Algo importante que quisiera yo agregar respecto al tema de la teoría de los sueños y la interpretación de los sueños, es que los sueños, para hacer una interpretación de sueños, bueno, lo primero que yo quiero que nos saquemos de la cabeza, que además es muy frecuente en estos casos, es que detrás de la interpretación de los sueños podemos encontrar elementos mágicos o elementos místicos, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a entender la actividad onírica desde un punto de vista mucho más fisiológico, como muy bien lo decía Nicolás y Juan Pablo el día de hoy.
El sueño es una función del sistema nervioso central. Eso ustedes lo dejaron absolutamente claro. Que básicamente nos permite poder tramitar muchas de las pulsiones y los conflictos entre pulsiones y la realidad externa, o incluso tensiones pequeñas del día a día. Entonces, partiendo de esa idea de que los sueños tienen una utilidad y que la actividad onírica lejos está de ser vista o interpretada desde el pensamiento mágico, aun cuando tenga elementos del pensamiento mágico arcaico, podemos empezar a pensar que su interpretación tiene una utilidad psicoterapéutica. Pero ojo con lo siguiente. Los sueños se interpretan única y exclusivamente en el marco de una relación terapéutica. ¿Sí? No podemos o no debemos ir interpretando sueños de manera salvaje, ni pretendiendo hacerlo, ¿no? A veces uno cae en la tentación de decir, venga, doctor, usted es psicoanalista, venga, interpréteme un sueño, es que anoche usted... Sí, yo sé que es fácil caer en esa tentación y no está mal, pero a lo que yo me refiero es que la utilidad terapéutica de interpretar un sueño tiene que ver con un proceso terapéutico. Ahora, yo aquí tengo que hacer un mea culpa. Hace poco tuve la oportunidad, con una persona que quiero muchísimo además, de hacer una interpretación de sueño así, como de un 2x3, pero también tiene que ver con una relación muy cercana. Es decir, uno tiene que conocer a la persona que tiene enfrente, al menos ciertos aspectos, para que el acervo psicoanalítico, el acervo técnico que uno tiene le permita hacer esas interpretaciones. Entonces, por más que hayan sueños típicos, que los mencionaron ustedes aquí en la charla, los significados siempre van a ser diferentes. Nunca vamos a poder estandarizar los sueños. Así que no pierdan tiempo, ¿no? Cuando vayan a las librerías, comprando los diccionarios de sueños, donde todas las interpretaciones se hacen de manera genérica. Creo que eso es lo que podría simplemente agregar en este momento a la completísima revisión que hicieron Juan Pablo y Nicolás, por ahora. Yo estoy viendo por aquí que hay alguna par de preguntas, si ustedes me lo permiten, las vamos leyendo o las quieren leer ustedes y las vamos respondiendo, en fin. Adelante, doctor, si quiere las puedo ir leyendo. Muchas gracias. Bueno, súper. Dice por aquí Paula, profe, ¿cómo hacen los sueños? Debe ser como los sueños hacen que se activen esfínteres o el sistema nervioso simpático. Por ejemplo, cuando uno sueña que está en el baño y uno se orina, o que uno sueña que lo van a robar y se despierta con taquicardia. Esto es una pregunta muy buena, Paula, porque el dormir no es una actividad pasiva. Dormir es una actividad activa, valga la redundancia. Y el sistema nervioso simplemente, a pesar de que hay un retraimiento libidinal, como decía Nicolás, y que hay una pérdida del tono muscular y que hay un cambio, un tránsito entre la vigilia y el sueño, eso no quiere decir que el sistema nervioso esté apagado. Precisamente en el sueño, si ustedes miran, por ejemplo, los trazados electroencefalográficos del sueño REM, hay muchos que son similares a la vigilia. Por eso también el sueño REM se llama el sueño paradójico, ¿no? Por estos mismos trazados electroencefalográficos. Pero ya hablando desde un punto de vista psicoanalítico, que es lo que nos tiene hoy aquí reunidos, esa actividad del sistema nervioso central, esa actividad onírica, por supuesto, que es lo que nosotros llamamos proceso primario, está absolutamente cargada de afecto. Y el afecto, recuerden que nosotros no podemos o no debemos disociar lo emocional de lo físico. Hay un conjunto psicosomático que hace que ante la aparición de emociones intensas el cuerpo reaccione. Hay una equivalencia, siempre, por favor, tenganlo esto muy claro, hay una equivalencia entre lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos principalmente y el cuerpo. Por ejemplo, a veces pasa, y seguramente eso les ha sucedido a ustedes, en vigilia. Tú lo pones muy claro aquí en la pregunta, Paula, que sucede en los sueños, pero pensemos simplemente lo que pasa en vigilia. Que ustedes llegan a un sitio, ven una persona, recuerdan algo, tienen una experiencia, y la primera respuesta es una respuesta corporal somática. ¿Por qué? Porque la manera más arcaica, la más
la más primera, suena horrible, la primera, la más temprana que nosotros tenemos para ir construyendo representaciones mentales es el cuerpo. Piensen ustedes cuáles fueron quizás las primeras experiencias de displacer que nosotros tuvimos como seres humanos. El nacimiento, por ejemplo. ¿No? El cambio de pasar a estar en un estado en el que no teníamos ninguna necesidad, a sentir frío, a tener que respirar, a sentir hambre, a sentir toda una serie de sensaciones pegadas a la piel, crea un registro. El cuerpo es como una matriz inicial a partir de la cual vamos a tener relacionada o vamos a ir relacionando toda una serie de respuestas emocionales con respuestas somáticas. Por eso es absolutamente inevitable que esto funcione como funciona en la vigilia. Hay personas que se orinan del susto, por ejemplo. En vigilia, el equivalente en el sueño es exactamente igual, porque la representación es tan real y esto que llamamos la realización del deseo es tan cercana que se produce lo mismo. Simplemente son los equivalentes somáticos de los afectos. Muchas gracias, profe. No, con gusto. Gracias, doctor. Hay otra pregunta en el chat de David Leonardo Cárdenas que dice, ¿y qué nos dicen los sueños lúcidos entendiendo el que el yo pasa de estar en modo vigilancia y, y pasa a formar parte activa de los sueños, pero tiene utilidad a nivel psicoanalítico? Los sueños lúcidos, me perdí un poco en ese concepto. La pregunta la entiendo, pero cuando se dicen sueños lúcidos se refieren exactamente a qué. No sé, Leo. Yo me refiero a el momento en que como que tomas el control de tu sueño, te das cuenta de que estás en un sueño y por un momento pasajero tomas el control y como que actúas activamente en tu sueño. Ya, sí, los sueños, ya entiendo eso. Es unos sueños en los que el soñante asume una cierta capacidad de agencia en el transcurso del sueño. ¿Sí? Tiene una utilidad psicoanalítica dependiendo vuelvo y les digo, esto es una cosa absolutamente particular y personal, pero muchas veces en los sueños en los que uno logra tener una capacidad de agencia, lo que hay son elementos superyoicos muy fuertes, ¿no? Muy frecuente, por ejemplo, ojo, acuérdense que nada de lo que yo les diga aquí hay que estandarizarlo ni son reglas de oro, pero es muy frecuente que las personas que tienen elementos obsesivos, elementos muy fuertes de control en su personalidad, logren a través de estos desplazamientos asumir o tener una posición de agencia en el sueño. Entonces hay momentos en los que dicen, uy, yo estoy soñando, ¿no? Pero por lo general, cuando la persona dice, yo estoy soñando, el sueño se interrumpe. No va mucho más allá, no suele ser mucho más largo después de eso. Creo que fue Ferenczi el que habló de eso en algún momento y lo relacionó a veces con rasgos obsesivos y de excesiva necesidad de control. Entonces tiene una utilidad en la medida en la que nosotros podamos llegar a relacionar eso con la cotidianidad de la situación analítica de esa persona. Gracias. No, de nada, de nada. Bueno, de momento parece que no han llegado más preguntas al chat, como al chat general. No sé si al doctor le ha llegado alguna otra pregunta por el chat privado. No, por ahora no. Pues creo que no. No, aquí no tengo ninguna. Listo. Entonces, pues daremos por terminada la charla. Les agradecemos a todos los presentes por habernos acompañado. Muchas gracias también al doctor por habernos acompañado y por la asesoría durante la charla. Muchísimas gracias, doctor.
No, muchas gracias a ustedes. Yo creo que para nosotros, además, en especial para los psicoanalistas, es un gusto que hayan incluido este módulo. Esperamos poder seguirlos acompañando. Les repito, muy buena la presentación. Tema muy denso, un tema muy pesado, pero que ustedes lo hicieron bastante entendible, creo yo. Entonces, y gracias por la invitación, por supuesto. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, doctor.